Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto pues, poder estar en este espacio en el nombre de las cátedras extraordinarias y que se puede ir articulando a partir de un tema y además de pensadores como Enrique Sureña y pues, el legado que ha dejado en América Latina y cómo pues es un pretexto también para seguir pensando en otras claves, otras propuestas, nuevas líneas de investigación. Entonces, bueno, a partir del título y de la invitación, pues intenté articular una presentación con base en el trabajo que hago y pues ir como discutiendo también algunos aspectos que no se han trabajado del todo tampoco en pedagogía, como lo pueden ser en perspectivas más filosóficas que seguramente aquí con las sesiones anteriores pues han ido construyendo. ¿Desde dónde hablo? Pues yo, como ya se mencionaba en mi presentación, yo pertenezco a un proyecto de investigación desde que fui estudiante de alternativas pedagógicas, perspectiva educativa en América Latina, que se crea en los 80 acá en la Facultad de Filosofía y Letras por Adriana Quiroz y Marcela Bonizollano. Dos pedagogas reconocidas en América Latina quienes han construido pues, toda una línea de trabajo y una perspectiva en torno a la recuperación de experiencias que se les han llamado alternativas. Algunas de ellas tienen que ver con la educación popular, con ir ubicado qué sectores son quienes pues hacen propuestas distintas a las lógicas hegemónicas y que un poco ese es el punto de partida para pensar la educación de colonial y descolonial que ya vamos a ir situando. Además, bueno, en la facultad Colegio de Pedagogía, pues de aquí, el Colegio de Pedagogía, hay una línea muy fuerte en torno a las pedagogías críticas y latinoamericanas en términos de posicionamiento. Sin embargo, también es muy poco trabajado, hay que decirlo, ¿no? Hay algunos cursos, pero se parte en la base también es la historia, muchas veces la historia tradicional o las políticas y perspectivas muchas veces porque quedaron sedimentadas en lo que llamamos la historia de la educación en América Latina y que hay algunas asignaturas que han intentado poner en tensión esto y ir intentando construir otras versiones de la historia de la educación. Por otra parte, bueno, yo participo con algunos, como asesora con algunos grupos de trabajo, entre ellos la línea en la que he estado trabajando en los últimos años es la educación campesina, indígena, rural, y en licenciatura trabajé en educación intercultural, que ahí hay un debate también amplio en el marco de las pedagogías coloniales, pues también habría que ir situando, ¿no? Es esta las pedagogías de la educación indígena o rural, pues la educación indígena pues ha cobrado también parte de la hegemonía cuando hablamos de educación colonial y poco se ha trabajado también de la educación rural, ¿no? Si no es por las mamás rurales, que es el modelo educativo que tienen su apellido, digamos, la noción de rural. Y de ahí otras perspectivas que se han abierto en América Latina, como el de educación del campo, en lugar de la ruralidad, aprendiendo a otros modelos económicos de producción, y esto que ha pasado también en las zonas rurales. Entonces, bueno, también desde ahí es una lectura que hago, y además, pues, bueno, el vínculo con experiencias alternativas que nacen desde los profesores. Ya mencionaron a la Casa de las Ciencias de Oaxaca, que Oaxaca tiene una propuesta educativa que le han llamado alternativa, y que, bueno, justamente es en estas propuestas en donde podemos encontrar, pues, vestigios, ¿no? o puntas desde donde ir pensando la educación, la descolonización de la educación descolonial. Entonces, bueno, primero, algunos problemas que mencionaba y adelantaba tienen que ver con cómo
pensamos la historia de la educación y cómo se ha ido construyendo la historia de la educación, primero en términos de nuestra relación con el pasado y general de los pueblos, las versiones también que se van construyendo sobre la historia, la cuestión de una historia como un vínculo con la memoria o una construcción de una memoria colectiva también de un pasado que nos antecede, y el problema de la transmisión, ¿no? Cómo es que esa historia se transmite, se pasa de generación a generación, con qué discursos. Y en ese sentido, bueno, entonces decía, con la historia de la educación, mucho está la periodización, tiene que ver con los sistemas educativos, con los sexenios, con la historia de la educación de la escuela pública, y se deja de lado un montón de procesos educativos que también suceden a lo largo del tiempo y que muchas veces esto no está documentado. Entonces, bueno, ¿qué hacer con todas esas experiencias? Y lo que hemos identificado es que justamente es en estas experiencias en donde podemos encontrar pues, formas alternativas de lo educativo. Entonces, pues para pensar un poco la cuestión de la decolonización o la descolonización y la educación decolonial, partimos, digamos, de una imagen que bueno, es de las primeras representaciones de América, ¿no? Y cuando se llama América, me gustaría conocer su opinión de qué es lo que ven. Es un grabado de 1638 y es una escena más o menos conocida, o al menos que nos han contado, un poco que ven en esta representación. Bueno, recuerda esa mirada egocéntrica que tenían de las Américas, ¿no? Ese lugar exótico de maravillas al cual iban a llegar, al cual estaban llegando, y que era narrado en esas cartas como un sitio maravilloso, exótico, cargado de un montón de usos y costumbres completamente ajenos a Europa, que quedan completamente reflejados en esa imagen. Justo con la representación o mirada egocéntrica, creo que incluso de cómo está representado el lugar en los personajes, porque justo tiene los cuerpos son muy europeos, desde esa mirada, ¿no? Incluso los animales, en cómo está configurado el espacio. Y en cuanto al lenguaje corporal de las personas que están ahí, por ejemplo, quien vendría siendo esta persona europea, está de una manera de pie, imponiendo a la otra persona que está retractándose y con cierto miedo o confusión respecto a quién es esta persona. Los símbolos un poco también, ¿no? Una mujer desnuda, un poco con esa idea de la América desnuda, virgen, como dispuesto recibiendo, ¿no? En una hamaca, así tranquilamente, como esperando la recepción de este hombre vestido, y que además tiene en sus manos dos instrumentos que justamente van a ser símbolos de ese proceso colonial, ¿no? La cruz católica y el astrolabio como referencia a la ciencia, bueno, que ya en este caso pues direccionaba también cierto conocimiento de los animales, como decían, ¿no? Animales que no se conocían en partir de otros. Atrás algunos no sé si se alcanza a ver ahí, pero están cocinando una pierna humana. Y bueno, esa es una de las primeras representaciones. Yo les invitaría justamente a que busquen también cómo es que en esas primeras representaciones, cómo se va configurando ese imaginario colectivo. Y estas son unas de las formas en las que se transmite parte de ese conocimiento y parte de esa historia común, ¿no? Para ir configurando imágenes. De ahí yo voy a recuperar una categoría que trabaja Adriana Muñoz como la escena fundante,
y la escena fundante de la educación latinoamericana. La educación tiene que ver con los procesos de pedagogía, tiene que ver con los procesos de formación humana. Y en este caso, pues los vínculos que se van construyendo en esos procesos de formación. La categoría de escena fundante nos ayuda justo a generar tópicos a partir de imágenes en torno a los cuales configurar una posición político-pedagógica enraizada en las tradiciones críticas del continente. La escena fundante es una construcción teórica, un aporte sustancial para interpretar la historia de la educación latinoamericana en perspectiva de la graduación. Para Joana Ríos, la escena fundante de la educación latinoamericana es ese momento específico en el que los conquistadores leían el tratado de Juan Palacios y Rubios, la lectura del requerimiento, en donde les decían o les leían en español a distancia, a mucha distancia, a los pueblos que estaban siendo conquistados por mandato divino y de los reyes católicos. Esas tierras ahora eran de ellos y ellos ahora eran súbditos de unos reyes que estaban en Castilla y que además ponían resistencia, pues se les iba a violar, robar, matar, ¿no? Y así lo leían justo en el requerimiento de Juan Palacios y Rubios. Y esa es, digamos, la primera escena pedagógica, por así decirlo, es el primer momento del vínculo y de tratar de situar una forma de relación con las otras y los otros. Entonces, bueno, aquí partimos de algunas preguntas. ¿Qué implica descolonizarnos? ¿Cómo descolonizar la educación hegemónica? ¿O qué implica pensar las pedagogías descoloniales a partir de escenas como esta, ¿no? ¿En qué se ha basado nuestros sistemas educativos y nuestros modelos o propuestas pedagógicas en América Latina? Entonces, bueno, desde una perspectiva del pensamiento del colonial crítico se da una reflexión sobre la educación en nuestra América, sus alternativas pedagógicas, sobre la descolonialidad es intencionalmente utilizada para destacar el proceso contradictorio y la tensión dialéctica entre las herencias coloniales, la colonialidad y la lucha por la superación de esta descolonialidad, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Y un poco eso nos tiene pues rompiéndonos la cabeza, ¿no? Tratando de ubicar y visibilizar esos procesos coloniales, pero al mismo tiempo como reconociendo que pues, hemos construido también toda una base social con base en esas estructuras. Entonces, no se trata de un simple deshacer o revertir esas herencias o eliminarlas, pero sí de reconocer que las incorporamos y también las resistencias en la construcción también de propuestas alternativas ante eso. O sea, que no es solo un deshacer, un revertir, que hasta ahí queda, sino también esa posibilidad que se va situando, como lo dice Catherine Walsh, en esas grietas que se van situando para pensar otras posibilidades. De esa forma nos apropiamos nos aproximamos a la comprensión de que la descolonialidad puede ser comprendida como una continua producción democrática, una vez que está contra toda forma de dominación, explotación en la existencia social. Entonces ahí, bueno, un poco la invitación es a posicionarnos de a qué estamos entendiendo por la descolonización, ¿no? ¿Qué sería lo que no estamos dispuestos a negociar en un posicionamiento como este? Cuando justamente la construcción histórica de estos procesos y de estos dispositivos pues ha estado o ha sedimentado pues gran parte de estos mecanismos, ¿no? como dispositivos. Entonces esto en clave educativa pues implica la colonización, ocupar territorios no solo físicos sino formas de organización política, económica, social, pero también de los cuerpos y de la vida de las otras y los otros, ¿no? El modo de ver y vivir la vida en el mundo, iniciando un largo proceso de dominación. La colonialidad puede ser relacionada con historias, subjetividades, conocimientos, lógicas de vida, de pensamiento cuya operación contribuye para mantener la superorganización
apoyada en una ideología según la cual la injusticia es necesaria en nombre de la justicia. Y de ahí pues esta idea de la división del mundo, de cómo entonces organizamos el mundo y una clasificación del mundo, retomando el mundo como Hegel dividió el mundo en viejo y nuevo. Mignolo analiza cómo ese filósofo tomó el paradigma hegemónico europeo como punto de referencia universal para clasificar el resto del mundo. Entonces teníamos los superiores e inferiores, los civilizados y los bárbaros, el norte y el sur. ¿No? Esta división tuvo implicaciones en la geopolítica, pero también en una forma de legitimación del conocimiento. Según Dussel, y también lo comparte con Mignolo, 1942, entonces marcaría el inicio de la operación del sistema mundo en una suerte de colonialidad del poder, del saber y del ser. Esto seguramente ya también lo fueron revisando con las otras presentaciones, pero pensándolas, digamos, en clave educativa, pues tienen que ver también con estas lógicas que se han ido construyendo, por ejemplo, en torno a la colonialidad del poder y las advertencias que hace Paulo Freire en la pedagogía del oprimido, justamente haciendo estos énfasis de cómo hay una lógica de dominación específica en los vínculos educativos, o en la forma en cómo están construidas las propuestas educativas. La colonialidad del saber o del conocimiento, que resulta del paradigma epistémico de la ciencia, que es la base, digamos, con la que está construida la escuela, y que fue producida entre los siglos XV al XVIII como una producción eurocéntrica, y esta se autodefinió como única forma de conocimiento válido. Descartó la visibilidad de otras racionalidades, y algunos han llamado esto como violencia epistémica por invalidar el imaginario de los mundos heterocentrados anteriores. La colonialidad del ser también, que se refiere a la violencia y a la negación del otro, que eso para la pedagogía pues es una de las formas, diríamos, más antipedagógicas que existen, ¿no? Se refiere a la violencia, a la negación del otro, que se produjo con apoyo de la religión, de la ciencia y de la educación. Esa colonización cultural penetró en lo más íntimo de desear disciplinando a los cuerpos, las mentes y los espíritus. Y bueno, aquí se agregaría una obra que está también trabajando, por ejemplo, con los movimientos feministas y ambientalistas, pues la colonialidad de la naturaleza, articulada con relaciones de dominación de género en el contexto del patriarcalismo, y lo que Mignolo atribuye a Vandana Shiva la evolución del control de la naturaleza como uno de los elementos centrales de la matriz colonial del poder, ¿no? Que es lo que hemos visto en los últimos años con los megaproyectos y la destrucción y colonización de la naturaleza. Entonces, con el poder colonial, la educación fue pensada como un solo proceso de manera lineal, en donde hay un tutor y un discípulo, un maestro, un alumno, poniéndose una nueva forma de conocer y nombrar el mundo respecto al mundo en un orden social sostenido de un modelo de poder sobre los seres y sus saberes, y a partir de estas ideas de raza, clase y género como instrumentos de clasificación jerárquica y de poder, y el racismo como ese principio estructural desde el cual se construyen también estas estructuras. Como consecuencia de la colonización, se trató de negar y cubrir la presencia de los seres marginales, los mestizos, los negros y los diversos grupos identitarios, que quedaron clasificados como castas de acuerdo al origen de sangre, al color de piel, al acceso económico, la forma de vestir, de hablar o a la cultura de origen. Y en ese sentido, pues voy a recuperar parte de la metodología que también o de la propuesta y mirada que tiene Adriana Puigros en torno a los modelos educativos entonces en América Latina. Ella ubica que 4 modelos educativos han sido los que han acompañado la configuración de la educación. El primer programa sería el de Simón Rodríguez como primer proyecto educativo. Con esta frase completamos, cerramos. Simón Rodríguez como el maestro de Simón Bolívar
El sitio es una cita de mi gran proyecto. Por entonces consistía en poner en práctica un plan bastante meditado que escribe colonizar la América por sus propios habitantes para evitar lo que temo acontezca un día. Es decir, que la invasión repentina de inmigrantes europeos más inteligentes que nuestro pueblo actual vengan a acelerarlo de nuevo y a organizarlo, ¿no? Y él plantea una idea o una propuesta de educación, una educación popular, que además bueno, la pacta con Simón Bolívar en Francia, y ahí pues hacen este pacto de cómo emancipar a la América Latina y de con qué proyecto educativo hacerlo. Ese proyecto educativo, el segundo modelo educativo sería pues un proyecto también de la Iglesia medieval, o un programa que ahora podríamos decir que un programa de derechas, ¿no? De derecha conservadora ligado a los primeros siglos de la... bueno, esto sucedía además en un contexto de independencias, ¿no? Entonces, regresamos a este modelo de la Iglesia medieval iniciado en los primeros años de la colonización, con una educación confesional, es decir, basada en castigos. Aquí está un poco en los textos de Michel Foucault sobre las tecnologías del rol, donde justamente va situando cómo todos estos modelos de las confesiones, los castigos corporales, todas estas lógicas, pues la escuela las toma también como una lógica de control y de dominación. Se trata de una educación que no admite la intervención del Estado, consigue un tipo de educación para las élites y otra de menor cualidad para los sectores populares, principalmente dedicada al conjunto de los colonizados. También esto fue prolongado por la presencia también de otras escuelas cristianas ligadas a otras iglesias. Esta, por ejemplo, es el convento de Tlatelolco, que es una de las primeras escuelas para niños que se construye, la primera escuela que se construye en Tenochtitlan, y que justamente un modelo como este es el que van a continuar muchas de las escuelas más importantes en México en este caso. El tercer modelo educativo pues sería este modelo positivista, que para Elena Puigros este es el modelo triunfante de la educación. Este programa se construye en el siglo XIX. Uno de sus defensores y constructores fue Sarmiento, que se inspira en el modelo de educación norteamericano y busca implantarlo en América del Sur. Es la base de los sistemas educativos nacionales, como lo conocemos ahora, es el que sigue la educación gradual. Por ahí se retoman algunos de los modelos educativos pues, de convenio, de algunas que sientan las bases de los horarios, las materias, las asignaturas, la gradualidad del conocimiento, las formas, las reglas, la construcción escolar de los educadores liberales y positivistas. La gente civilizada deben ocupar las bancas y llenar las escuelas, y en mayor o menor medida todos ellos marginaron a la población indígena y a los pobres, que si bien después ocuparon espacios también en estas escuelas, pues también tenían un lugar distinto, ¿no? Ahí también podemos ir ubicando pues las escuelas postrevolucionarias, que justamente que no pasa en otros países de América Latina, la revolución también como un proceso de masificación de la educación, de construcción de escuelas, de llevar los procesos educativos a todos los rincones, y qué tipo de conocimiento era el que se transitaba en ese tipo de educación, pues es lo que
se ha ido estudiando con mayor cuidado, ¿no? Por ejemplo, se ubica que la desaparición de las lenguas originarias durante la post-revolución ha sido el periodo más grande, ¿no? de desaparición de las lenguas, mucho más que en los periodos anteriores de la economía. Entonces, bueno, las lógicas con las que fue construido este sistema educativo, si bien buscaba la educación de las masas o una educación que se pudiera llegar a todos los rincones del país, pues traía como base o como segmento pues la lógica civilizatoria, guardar la lógica civilizatoria. Y el último modelo educativo que plantea Ríos pues es ya un modelo educativo hegemónico basado en algo que ella llama el liberalismo pedagógico, que es cuando cambia la educación como un derecho a un bien transable, ¿no? A una cuestión que se puede, con la que se puede negociar, que se convierte en una amenaza a la soberanía nacional de los países. Empieza toda una serie de reformas educativas en el siglo XX y XXI, que tiene una gran tendencia a esto, con una suerte de sistemas y de gramáticas escolares basadas en el mercado y en la lógica económica. Las palabras, los vocabularios con los cuales se nombra la educación tienen que ver con esto, la calidad, los aranceles, las evaluaciones estandarizadas, en donde la educación común se convierte en una educación o la idea de igualdad, pues también se busca como una homogeneización de la educación, no como una idea de igualdad. Y eso pues ya trasciende, digamos, a la idea de las naciones, y entonces pues son estos organismos internacionales, instituciones, los bancos, el Banco Mundial y otros, pues que van situando este carácter educativo, en tanto que se defiende como un derecho, pero también en ese sentido como un bien mercantil. Todos estos modelos justamente se van dejando sedimentos, ¿no? en las escuelas o en las propuestas de educación dentro y fuera de la escuela, ¿no? Si pensamos en qué es lo que constituye, digamos, los procesos o un proceso educativo, pues difícilmente vamos a encontrar uno que no tenga la figura del educador educando, o en el que la disposición de los espacios sea distinta, ¿no? Aunque tengamos, no sé, un espacio redondo, pues muchas veces también las lógicas de poder y de vinculación entre los espacios pues se mantienen. Y ahí podríamos ir ubicando otras cosas, ¿no? Hay un libro, por ejemplo, de Inés Husserl que se llama La dimensión del aula, en el que va mostrando, por ejemplo, distintas fotografías de escuelas desde medioevo hasta ahora, y si bien parece una fotografía muy similar, ¿no? Tal vez con marcas ahora de plástico económicas, un poco más bonito que llama el banco de madera, pero que siguen reproduciendo pues hasta en la propia arquitectura pues algunas de estas cuestiones, ¿no? Entonces hemos visto cómo en medio de todos estos modelos, en el paso, en esta periodización, que si bien acá está por siglos, no necesariamente tienen unas fechas de inicio y fin, ¿no? Sino que justamente hay algunos de estos modelos que han transitado a lo largo del tiempo, hay otros que han resistido, hay otros que se han reconfigurado. Y bueno, para hacer un estudio de esas educaciones descoloniales o distintas alternativas, pues la propuesta que hemos ubicado también como una propuesta que ha recorrido América Latina tiene que ver con la recuperación, sistematización de experiencias pedagógicas, ¿no? Como desde las propias experiencias pues podemos ir viendo
qué es lo que se puede ir visibilizando por un lado, ¿no?, de las educaciones hegemónicas, a pensar otras propuestas. Como les digo, muchas veces pues hemos visto que es muy difícil, ¿no?, romper algunas de estas lógicas. Entonces hay propuestas metodológicas para hacerlo. Habrá que ir teniendo mucho cuidado y también irlas recamunteando también con las discusiones pues, de orden filosófico, ontológico, epistemológico, sus lógicas cómo funcionan internamente. Entonces, bueno, hay pensadores en América Latina y experiencias que justamente pues, han construido pues, estas propuestas que ponen en tensión, digamos, esto que se ha puesto además como una lógica que no nos deja mucha escapatoria. Por ejemplo, que un niño no vaya a la escuela, en términos de derecho a la educación, pues al final la educación igualmente lo constituye, ¿no?, al ser un excluido del educativo. Entonces, ¿qué ha implicado eso? Y eso nos obliga entonces a ir pensando la educación no solo dentro de la escuela, sino también fuera de la escuela, y qué implicaciones va teniendo eso para quienes participan en estas experiencias. Entonces, bueno, primero pues preguntarnos, por ejemplo, qué es una alternativa. Hay algunos posicionamientos, por ejemplo, que una alternativa real exige un pensamiento crítico, resignificado en la perspectiva descolonial de la coesencialidad, de la solidaridad, incluyendo la epistémica, o una trascendencia de la razón emancipadora moderna, de la razón liberadora, o la reinvención de la emancipación social, o como fuerzas de resistencia y de insurgencia también que se producen las alternativas. Por ejemplo, para algunos dicen que para que haya una alternativa debe haber una revolución. Entonces, bueno, la pregunta es cómo surgen esas alternativas y cómo leerlas. Entonces, bueno, vamos a ir indicando cómo hay algunas propuestas que denominamos alternativas. Esto con fundamento justo en las investigaciones y los trabajos que se han construido desde el proyecto APEA, para ir ubicando más o menos algunas categorías que nos pueden ir dando atención a las propuestas educativas. Uno es, que sí, bueno, hacemos unos ejemplos, pero la pregunta que nos hacemos es alternativo a qué, y digamos al modelo hegemónico de educación, y entonces no sé si eso basta o no, esa respuesta basta o no. Entonces invitamos también a algunos aspectos como las finalidades, ¿no? La educación para qué la direcciona, ¿no?, ese proyecto educativo, por qué fue creado y para qué de la educación entonces de esos pueblos, ¿no?, si es necesario seguir pensando en la educación, ¿no? Los fundamentos teóricos o metodológicos con los que operan. Hemos visto experiencias que justamente con estas perspectivas decoloniales traídas y materializadas en proyectos educativos, que es lo que producen, ¿no? Unas educaciones, por ejemplo, yo aquí traigo varios ejemplos de cómo se han sistematizado en México y en América Latina algunas experiencias. Por ejemplo, esta de educación comunal, por ejemplo, de Jaime Martínez Luna, que sistematiza Jaime Martínez Luna en Oaxaca, que hay educaciones populares críticas, digamos, son experiencias que se basan, que sus fundamentos teórico-metodológicos están en las perspectivas críticas, en las perspectivas de los pensadores de los propios pueblos, en epistemologías otras que van también construyendo y materializando las propuestas educativas. Los sujetos que producen y a los que forman, ¿no? Por ejemplo,
¿A quién va dirigida? Pues hicimos una propuesta educativa para niños de la calle porque no hay una propuesta educativa desde el Estado para ellos. Entonces, esta experiencia nace a partir de los sujetos, de los propios sujetos, las escuelas de obreros, las universidades para obreros, las, no sé, ahorita se me ven a la cabeza el bachillerato otra vez, por ejemplo, ¿no? Como a partir de la ausencia del Estado para dar atención educativa a un sujeto en particular, pues también puede que nazcan experiencias alternativas, ¿no? Al contexto, a las condiciones y a las ramas sociales en las que se inscriben, por ejemplo, en los espacios rurales en donde no hay escuelas o no hay propuestas educativas dignas para los pueblos. Entonces, por ejemplo, en contextos de ese tipo, en contextos de migración, por ejemplo, qué propuestas educativas existen o se van configurando en esos espacios de tránsito. Qué propuestas ya se han ido construyendo, y como les digo, dentro y fuera de la escuela, dentro y fuera del Estado, ¿no? Por ejemplo, ahora se me ocurre la de CONAFE, los instructores comunitarios que van viajando, por ejemplo, con los circos o los niños de los circos, que son niños que están transitando, por ejemplo, con sus familias en donde se instala el circo, y qué pasa con esos niños, ¿no? Entonces ahí el Estado pues hace una propuesta de pues, ir dando educación a las escuelas jornaleras, que se instalan también en los campos jornaleros agrícolas. Ahora, no por eso ya quiere decir que son coloniales o que son alternativas o que son una alternativa de educación para ellas y ellos, ¿no? Pero son propuestas, son proyectos que nacen y que de entrada, digamos, están atendiendo a un sujeto que fue invisibilizado, que están atendiendo en un contexto que no es, digamos, el Estado, digamos, podría atender. Otro aspecto podrían ser los componentes pedagógicos y curriculares. Por ejemplo, estas propuestas que se han tratado de construir para romper con las lógicas, por ejemplo, de la evaluación de las materias seriadas, hacen toda una malla curricular distinta, hacen propuestas de instituto que conocen la escuela del CRIC, por ejemplo, que tienen toda una propuesta desde sus propias sistemas para repensar también la educación, ¿no? Ya no como materias, como asignaturas y como licenciaturas, ¿no? Sino que traen otra matriz teórico-pedagógica y epistémica para pensar también sus propias formas de educación o la educación propia, como ellos la llaman. Entonces, bueno, estas componentes curriculares, yo les contaba esta de Oaxaca, ¿no? Que tienen el plan para la transformación educativa de Oaxaca, que como parte del Estado, de las escuelas del Estado, pues ellos van pensando su propia educación. Después seguiríamos o deben resonando esa pregunta de esto es descolonial, estas pedagogías son descoloniales, estas propuestas aportan para pensar en educación descolonial, que es esta pregunta y al final pues vamos a ir teniendo y resonando para ir posicionándonos sobre ellas, ¿no? En ese sentido. Los saberes, prácticas y discursos que generan, por ejemplo, las educaciones están basadas en sus propias lenguas, en saberes propios de las comunidades, en prácticas, por ejemplo, específicas, en proyectos productivos específicos de las zonas, en la circulación y apropiación de proyectos o imágenes de futuro que construyen, por ejemplo, estas escuelas para la liberación, para la emancipación, para las escuelas anarquistas que tienen mucho, por ejemplo, este ideario pedagógico político, ¿no? Sobre una imagen de futuro que apuestan los significados o sentidos atribuidos a lo alternativo. Esta es muy curiosa porque cuando uno busca, por ejemplo, en Google, educación alternativa, salen, además de que las imágenes son muy impactantes porque son niños, muchas veces rubios, blancos, todo es bonito, son como imágenes muy pulcras. Hagan el ejercicio que ustedes en educación alternativa que tienen que ver con estas educaciones más libres, en el juego, que muchas veces son escuelas privadas, las escuelas Montessori, por ejemplo, y que se les ha llamado escuelas activas o alternativas, ¿no? Entonces, eso, los significados que se les va atribuyendo a lo alternativo
también tiene que ver con la forma en cómo ellos se les nombran y por qué ellos se autodenominan como alternativas. Entonces, una posición que sí tenemos es que no existe la alternativa, como acá que la planteaba Gramsci y Illich, ¿no? Con la alternativa pedagógica, sino que una experiencia puede tener alternativas dentro de ella, no ser completamente una alternativa, sino que puede ir modificando algunos de estos elementos, ¿no? Que para lo pedagógico pues producen subjetividad, producen trama, producen sujeto, ¿no? Sociedad. Entonces, bueno, yo hacía en este sentido, he ido trabajando justamente cómo ir pensando desde lo que hemos sistematizado de educación alternativa o de otras experiencias educativas, desde la educación popular, desde la pedagogía feminista, desde otras perspectivas, cómo estas experiencias aportan para pensar una educación descolonial, ¿no? Qué elementos podrían ir teniendo o ir apuntando para esto. Entonces, bueno, yo les decía, traigo aquí como algunas experiencias desde la educación popular y crítica, relatos del censura, educación popular de Oaxaca, que ahora justamente se toma como una experiencia que fue alternativa en su momento, hoy se toma como base de la propuesta curricular para la nueva escuela mexicana como una política de Estado para todas las escuelas, ¿no? Ya iremos viendo y en la historia de la educación vamos a mirar qué es lo que pasó cuando una alternativa se convierte también en política pública y si eso también es una apuesta por una propuesta de descolonización, ¿no? Si parte de este discurso educativo pues lleva como base ese ideario. Esas son, por ejemplo, propuestas que tienen profesores de la UACM, entendiendo una educación de la vida cotidiana, educación y marxismo latinoamericano. Es toda una colección que hay sobre descolonización, por ejemplo, pedagogías descolonizadoras, formación para el trabajo y movimientos sociales. Digamos, esta es toda una colección también de ir ubicando y posicionando pues, estas perspectivas críticas, formas de la desigualdad, modos de lo común, experiencias universitarias desde el territorio, un poco estas experiencias de extensión universitaria, y bueno, hay algunos textos más teóricos, y en ese libro nosotros pues vemos el equipo APEAN pues fue ubicando también haciendo la sistematización de varias experiencias, algunas pues decía que se autonombraban alternativas u otras que nos iban llamando la atención desde esos posicionamientos. Entonces aquí hay sistematizadas algunas experiencias que también pueden servir de base para justamente irnos preguntando, y esto es o aporta para pensar una educación descolonial. Entonces, bueno, algunas ideas como para ir para abrir la discusión y ver cómo resuena esto. Uno es que las alternativas pedagógicas ya experimentadas durante nuestra historia son fuentes de una pedagogía latinoamericana que deben ser rescatadas para que podamos aprender con las experiencias, recreándolas, visto que no hay modelos para ser aplicados, justo sirven como una base para pensar, ¿no? El movimiento protegémonos desafía reconocer en experiencias colectivas posibilidades de ampliación y tal vez en la perspectiva de su articulación, consolidar lo que se entiende o ya se experimentó como programamiento libertador que planteaba Simón Rodríguez, pero que hoy es necesario. Por lo tanto, la alternativa sería algún éxito real que plantea Paulo Freire, sistematizado desde la práctica educativa por sus procesos, métodos de formación desde las instituciones modernas, supuestamente homogéneas y neutras. Alternativas y experiencias se entrecruzan como un potencial y posibilidad, o sea, también como un devenir, como algo que también está todo el tiempo configurándose por los sujetos que participan en ello. Quienes participan pues pueden alterar, modificar, ayudan a repensar también las propias propuestas.
que la educación es ante todo un proyecto político, y en esa lucha se encuentran muchas comunidades, organizaciones, líderes intelectuales que desde hace varias décadas pues han luchado por una educación que quieren sentir como propia. Con ello aluden a su derecho a soñar en transformaciones que consideran indispensables para saberse representados en ese imaginario escolar y académico mediante dispositivos que aseguren su dignidad y supervivencia, no solo como individuos, sino sobre todo colectivamente como pueblos y naciones diferentes. En segundo lugar, y en consonancia con lo anterior, para que la educación de todos se transforme mirando hacia adentro en cada país para recuperar desde sus mismas entrañas la sabiduría, historia y voces ninguneadas. Entonces, bueno, aquí también reconocer y visibilizar que la educación en América Latina atraviesa una situación particular, pues el reclamo indígena atraviesa la esfera comunitaria y abarca con cada vez más fuerza el sentido de lo nacional, cuestiona la ontología del conocimiento escolar y del académico en general, y en consecuencia exigiendo la superación de las políticas gubernamentales, ¿no? Ligadas a los distintos espacios escolares en América Latina, sobre todo en las universidades, y pues se pone mucho de manifiesto esto, ¿no? Los murales, las gráficas, las discusiones, las bibliografías, las divisiones de los planes de estudio, pues cada vez apuntan más a eso. Sin embargo, no es una lucha ganada, y ahí pues lo vemos, por ejemplo, en Argentina, lo vimos en Brasil, ¿no? Que de un día para otro se puede perseguir a los maestros que tienen, por ejemplo, propuestas como estas, y se regresa lo que ha costado mucho trabajo construir, pues de un día para otro se regresa al punto de partida. Y entonces, bueno, como la pregunta que muchos se hacen en los territorios es, pues, cómo construir esas bases, pues, lo suficientemente sólidas en cuanto a que se quieran dedicar a la política pública. Por ejemplo, es un desafío pensar en cómo estas políticas públicas que han visibilizado a muchos, que han dado lugar, pues puedan sostenerse aún y con los gobiernos que lleguen, ¿no? Que es lo que se necesita, o desde qué lugar también pues estas propuestas pues se pueden ir sosteniendo, que se necesita. Entonces, bueno, desde ese tema pues podemos ver como estos temas también que están atravesándose con propuestas educativas específicas ya desde este lugar. Bueno, todavía no veo una escuela que se llama Escuela Descolonial Rural, pero sí en escuelas bilingües, plurilingües, interculturales, digamos, ahí también las denominaciones indígenas, comunales, propias, ¿no? Allá hay como también pues nuevas formas también de nombrar a estas experiencias. Entonces, pues queda por ahí como un posicionamiento, unas ideas como para ir pensando lo pedagógico que tiene que ver con aprender a vivir juntas y juntos, y cómo pues, los espacios que se van incidiendo con los que están un poco más en los bordes o en las fronteras, qué es lo que van posicionando y situando, ¿no? Pues nosotros que estamos en las universidades, pues vayamos también dando esa legitimación, primero esa visibilización, siendo cada vez más sensibles en donde hay procesos educativos que se generan y qué es lo que están produciendo, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, pues ese sería como el punto de partida, y pues espero la réplica.